Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Maja War Games. Hoy en este caso tenemos una de nuestras secciones favoritas, en este caso pintores históricos, pintores que vienen de cara a mostrarnos y abrirnos los ojos y muchas veces estamos un poco como enclaustrados, ¿no? Siempre en en el mismo perfil de pintor, una persona con muchísimos años de experiencia, una persona muy mayor que ya tiene mucho recorrido, pero hoy vamos a dar un giro de 360 grados y vamos a tener a un pintor joven, ¿vale? Son promesas que en el mundo de la pintura se van a abrir camino y yo estoy convencidísimo de que uno de ellos va a ser nuestro contertulio, en este caso, que viene de invitado. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, Johnny. Un placer, como siempre, vamos. Ya sabes, yo lo que puedo hacer por colaborar o lo que sea, encantado. Y aquí estamos. Estupendo. Raúl, te voy a hacer la pregunta un poco para que la gente ponga en contexto. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo 22 recién cumplidos. Recién cumplidos. Bueno, pues Recién felicidades. cumplidos, además. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Con lo cual, esto es algo que a mí siempre me ha gustado, que es al final la edad que pudiera ser un obstáculo, en este caso para el tema de la pintura. ¿Tú crees que es un obstáculo realmente para la pintura o no? O Mm, Fíjate que no, o sea, realmente no considero que sea un obstáculo. O sea, cualquier persona que empiece, yo he visto pintores bastante jóvenes que últimamente están con el boom, sobre todo de Warhammer, Workshop, que se está dando ya bastante a conocer, está saliendo lo mainstream, está empezando a haber una remesa de jóvenes pintores que, sobre todo aquí en Talavera, yo he visto algunos que prometen y apuntan a manera, pero bastante además. Y sobre todo ahora mismo con la cantidad de facilidad que hay a la hora de que si tutoriales, recursos, técnicas de pintura, productos nuevos incluso, considero que es fácil, bastante más fácil que lo que tuvisteis vosotros en aquel entonces, o incluso yo en mis inicios, que no os hace tanto, pero se va notando ya. Yo creo que es bastante más sencillo y ahora mismo la edad tampoco es un condicionante muy grande para la pintura. si nos tenemos que embarcar en la aventura de ver dónde empieza Raúl, ¿dónde empezaría Raúl? Año exacto no te sé decir, ahora mismo haciendo matemáticas para atrás, pero me acuerdo que mis primeras entradas al hobby fue viendo a mi padre jugar al Dawn of War, al juego de ordenador de estrategia de Warhammer que había en aquel entonces. Y yo le preguntaba a mi padre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, ah, Warhammer. Yo le veía que tenía que Tau, bretonianos, un montón de ejércitos. Y mi primera entrada a las miniaturas como tal empezó con 8 años, para la primera comunión que me regalaron la caja de Black Ridge, que venía marines y orcos, y ahí fue cuando ¿Mítica? empecé ya a entrar con los orcos, obviamente, los marines para mi hermano. Empecé ya a trastear un poco con la pintura y pues a entrar en ese universo, que poco a poco, pues bueno, se ha hecho parte de mi vida, a fin de cuentas. Ponemos aquí un poquito para que la gente lo sepa, que a su padre, ¿vale? Carlos Guerra, en este caso, nos acompañó hace relativamente poquito en una de las entrevistas también a pintores históricos y pintores que la gente quiere tener de referencia, que son pintores que no hace falta dentro del mundo de la comunidad que tengamos un nivel top, ¿vale? Si no es, lo que queremos en el canal es tener a pintores que puedan surtirnos de muchísima información, ya no solo pues para ir a concursos, sino al revés, para enfrentarnos en el día a día, en la batalla, de qué hacer con nuestras figuras, con nuestra marea gris. Y entonces yo creo que es un buen aliciente, ¿no? ¿Tener a tu padre te ha ayudado como apoyo en este caso, durante este tiempo? Sí, sí, por supuesto. A ver, es innegable que mi padre ha sido pues el que me empezó a enseñar las primeras técnicas de pintura, sobre todo técnicas más que veía complicadas al principio, como el uso del aerógrafo, pero vamos, sin duda, ya no solamente a nivel de apoyo de, venga, te compro esta miniatura, venga, ve trasteando, ve pintando esto, no sé qué, sino ya de que a fin de cuentas ha estado ahí siempre en todo lo que respecta al hobby y he llegado a conocer mucha gente y sobre todo se me han abierto muchas opciones incluso de recibir encargos gracias a él. Es una figura que la tengo muy presente en cuanto a hobby en la vida, obviamente. Y sí, sí, desde luego, por supuestísimo. Claro, bueno, y además que tu padre, en el panorama donde él se mueve, claro, efectivamente, él es conocido y demás, entonces, efectivamente, eso te puede abrir el camino de algún modo u otro, que tú puedes aprovechar perfectamente para decir, oye, mira, pues vamos a entrar por aquí en el mundillo.
Y cuéntanos además, Raúl, que aparte ya de entrar ahí en ese momento con el mítico Black Ridge, que a mí me encantó, yo reconozco que fue mi primera caja también de Muy buena caja, muy Warhammer buena caja. 40.000. Y además, tú has dicho orcos, yo también empecé con orcos. Joder, Y bueno, lo- qué te pareció la experiencia de los orcos? es curiosa, es una experiencia curiosa. Empieza siendo chulo porque de joder, qué guay, los orcos, todo hecho de chatarra, estilo Mad Max, así. Pero cuando tienes que pintar 60 orcos seguidos para tropa de línea, ahí deja de estar graciosa la cosa ya. Pero bien, o sea, los orcos como ejército, yo creo que a día de hoy, pese a que he probado muchos ejércitos, siguen siendo mis favoritos. O sea, el carisma que tiene ese ejército no lo tiene ningún otro en todo el trasfondo de Warhammer, pero pintarlo muy bien. Y sobre todo es un ejército que yo recomiendo para principiantes, lejos de que mucha gente dice que no, porque es un ejército que te permite explorar pieles, fuera de lo convencional, pieles verdes a fin de cuentas, pero te permite explorar técnicas de desgaste, técnicas de cuero, técnicas de efecto de polvo, suciedad, todo lo que quieras. Son un ejército muy polivalente en cuanto a pintura. Claro, ahí en este caso, tener un tipo de miniaturas que te den ese juego te puede, como bien dices, a explorar, ¿no? A abrir ese Hmm, abanico y demás. Y más sobre todo siendo tantos, ¿no? Es marabunta totalmente. varias veces. Así. Aprendes a base de bien, pero vamos, Yo reconozco que cuando yo también empecé, yo tenía en mi mente presentarme a esos torneos, ¿no? De Warhammer hmm, 40.000 y tal. Yo no soy nada de buen jugador, o sea, soy al revés, soy nefasto, pero sí reconozco que digo, bueno, pues a lo mejor en el panorama de la pintura. Pero cuando me di cuenta de toda la marea que uno necesita para pintar, dije, no, es terrible, es terrible. creo que no, creo Yo, que no. yo en cuanto a juego, he llegado a tener partidas de llevar 120 chicos y transportarlos es difícil, pero cuando te pones a jugarlos y cada uno pega tres ataques y tienes que multiplicarlos, tirar cubos de dados, ahí ya te planteas si los orcos son buenos. Ostras, es tedioso. Bueno. Sí, señor, pues sí me gustaría, dentro de el universo de Warhammer 40.000 que has explorado alguna cosita más, aparte de 40.000? Sí, sí, por supuesto. Empecé con 40K, como creo que mucho, o incluso con Fantasy y mucha gente también, pero poco a poco, hubo una época, sobre todo hace 4 años o así, que me empecé a decantar más por juegos de especialista u otros juegos fuera de Workshop. Porque ya, pues bueno, Workshop empezaba a estar demasiado en la sopa, ya con tanto tiempo, Warhammer, te acabas saturando. Empecé a probar que sí, Señor de los Anillos. También me empecé Dráculas América, que hicimos, por ejemplo, aquí en Talavera, tuvimos una temporada que le dimos mucho. Ball Action también, en cuanto a temas de histórico. Pero bueno, y más recientemente me empecé a jugar, bueno, a centrar en una gama de juegos que son los juegos 28, que van muy a colación del estilo Grimdark y demás, que son juegos de 28 milímetros, como indica el nombre, que tienen esta temática Grimdark, como por ejemplo ahora han salido Trench Crusade, que está muy de moda también, el Turnip 28, el Forbidden Psalm, son juegos así de miniaturas de bandas, con pocas miniaturas, que son una dinámica diferente, más rolera, más tendiendo a lo narrativo, al kitbashing, sobre todo para hacerte tú tus propias miniaturas. Explora mucho esos conceptos y la verdad es que me molan más incluso que los juegos a gran escala. Según lo estabas comentando, a mí se me venía, claro, yo como mi, mi, mi vista es un poco más antigua que la tuya en este caso, según lo estabas planteando, digo, pues eso me recuerda como a Morden, así un poco... Sí, de hecho sí. Morhaime, no sé si se cataloga a día de hoy como juego 28, pero sí que bebe mucho al Frostgrave. También creo que es muy parecido ese rollo. Pero sí, son juegos de banda donde tú te creas tu historia, tus personajes y los vas customizando como quieres. Y sí, es del estilo de Morhaime. Qué guay. Y cuéntanos ahora que has sacado el tema, ¿qué es eso del estilo Grindar? A ver, es un estilo que la gente le tiene muy estigmatizado, creo yo, porque la gente piensa en Grimdark y dice, bueno, los que ensucian ahí las miniaturas, que es una mancha marrón y a correr y ya está. Pero es un estilo que en cuanto a tema modelismo, que yo creo que es lo principal de esto, nace del concepto que tenía John Blanche, que era el ilustrador de Workshop allá por los 90, 2000, bueno, 80, 90, por ahí, esas décadas. Y es un estilo que en cuanto a ilustraciones, que luego derivó a lo que es el modelismo, incluso en White Dwarfs ya de aquella época que se mostraban pinturas estilo Blanche, además que tira a los tonos desaturados, a ambientes muy oscuros.
El Grimdark lo que quiere a fin de cuentas es representar el universo crudo donde se ambientan temáticas como eso, Warhammer, Trench Crusade, el Turnip, o sea, es la pintura oscura para universos oscuros. Yo creo que es la mejor definición posible para el Grimdark. Qué guay. Y si yo ahora mismo dijese, bueno, me parece estupendo y maravilloso, ¿qué tengo que hacer para meterme a aprender ese tipo de técnica? A ver, yo si tuviese que tirar a cuanto la práctica ya de cómo se pinta el Grimdark, yo empezaría a tantear el terreno de los óleos, que es un tipo de ¿Oh? pintura que está fuera de lo convencional. Todo el mundo tira los acrílicos. Lo más raro que yo llegue a ver antes de meterme a Grimdark son las pinturas diluidas en alcohol, pero fuera de acrílicos casi nada. Pero los óleos, que es como el cimiento principal del Grimdark, se puede hacer Grimdark sin óleos, pero es verdad que te lo facilitan mucho. Son pinturas que, a diferencia de los acrílicos, te permiten más maniobra con ellas. Tú, por ejemplo, aplicas un lavado de óleo y te permite retirarlo para volver a traer los colores hacia atrás, dejar la suciedad o las sombras en los recovecos y haces como una especie de iluminación a la inversa, retirando pintura en vez de añadirla. Entonces, yo creo que sobre todo óleos lo pondría como uno de los elementos principales. Pondría también el kit bash, muy importante el kit bash, que viene a ser lo de hacer tus conversiones de miniaturas, ya que el Green Dark, al ¿Vale? ser un estilo que intenta representarte X sensaciones, también juega mucho con las conversiones y de qué personalidad le añadas tú a la miniatura. Un estilo que sin conversiones se queda un poco cojo, por así decirlo. Y sobre todo, pues salir de las técnicas convencionales, yo diría, de romperte la cabeza y decir, vale, voy a salirme de la típica capa base, lavado y luz, y que sea lo que Dios quiera. Yo tiraría más a, pues, por ejemplo, yo ahora por los grupos está pasando fotos de que sí, añadir algodón a las miniaturas para simular pelo, añadir texturas previas a la imprimación para hacer texturas de corrosión, cosas de ese estilo le vienen muy bien al estilo Grindark. Es a fin de cuentas eso, buscar un realismo lo más cercano a cómo serían las cosas en la realidad posible. Sí, además, según lo estás un poco comentando, por lo que capto, o sea, aparte del abanico, que me parece súper creativo, y además sorprendentemente creativo para lo que dices, porque, bueno, ya el tema de óleo a más de uno le va a chirriar, ¿no? Porque salir de la zona de confort de los acrílicos de toda la vida, tú dile ahora, bueno, a una persona joven como tú, ok, pero tú dile ahora a una persona mejor de mi edad o más arriba que te digan ya con sus cuarenta y tantos, pero esto del óleo, pero Raúl, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Oye, pero esto seca, no seca, me mancho, no me mancho. Entonces, Hmm, ¿cómo se lo presentarías tú a una persona que ya que está encorsetada, por decirlo así de algún modo, que te dice, mira, Raúl, me parece bien, pero esto de los óleos tiene pinta de ser caro, sí. complicado, ¿es caro o no? A ver, realmente no lo considero caro Ujú. porque la gente tiende a pensar que se necesitan productos específicos de alguna marca. Yo muchas veces he utilizado óleos que venden en cualquier bazar, o sea, diluidos con aguarrás de toda la vida. Y eso para hacer lavados te vale perfectamente. Incluso a gente que ya a día de hoy, pues como dices, que esté encorsetada en un estilo, que no salga de eso, que como que le cuesta abrir su abanico de herramientas, le recomendaría, por ejemplo, sobre todo en cuanto a modelismo histórico, que los óleos son muy utilizados, los óleos y los esmaltes, los dos. Sobre todo, por ejemplo, los llamados panel liners, los paneladores y todo eso son modelismo de tanques, de aviones, se utiliza muchísimo. A fin de cuentas, el Green Dark, una de las técnicas más fáciles que se pueden hacer con óleos es los lavados. Los lavados, como les llaman los americanos, traduciéndolo literalmente, unificantes, entre muchas comillas, que no deja de ser un filtro de color como se puede hacer en modelismo de tanques, cuando quieras aplicar un filtro de color con distintos óleos. Pero no es caro. Si te quieres ir a productos más oficiales, imagino que el precio se dispara, que si esmaltes de AK, de MIG, marcas conocidas, pero realmente con cualquier óleo o de gama baja o que puedas encontrar por ahí, puedes hacer un apaño perfectamente. Yo ahora, por ejemplo, el óleo que estoy utilizando para todos mis lavados es una mezcla de marrón y negro que he pillado de un bazar y he mezclado ahí con diluyente a la proporción que quería y apañado. Y fuera, y funciona. Vamos, que Y no. funciona Va, perfectamente. genial. No, bueno, a ver, dentro, yo ahí sí te puedo apoyar un poquito en el tema del óleo, más que nada, porque yo con el óleo sí piloto un poco, por el tema de los cuadros y tal. Y yo sí es verdad que una de las cosas que he descubierto que
lo que dices tú, al final un óleo es un óleo, la base está ahí. Sí es verdad que si buscas a lo mejor una pintura, yo que sé, más transparente, o al revés, o más pastosa, o con más pigmentación y saturación, y te quieres ir a una marca concreta por algo concreto y algún color concreto, ok. Pero si no, lo que dices tú, Mm, todos nos valen al final para poder básicamente. desarrollarlo y demás. Pues maravilloso, maravilloso. Muy bien, Raúl. Y cuéntanos un poquito. Has comentado algo referente al tema de histórico. ¿Has tocado histórico? ¿Tocas histórico? Sí, por supuesto. Lo primero que empecé a trastear con histórico fue Ball Action, Ball desde Action. la temporada que tuvimos en Talavera con Ball Action. Empecé a pensar antes de Ball Action meterme a Flames of War, pero Oh, Flames. al final no cuadró por aquí. Y pues nada, empecé a hacer alemanes de Volt. Empecé con la escuadra Falcing Jagger de Normandía. O sea, la primera Muy batalla bien. fue la batalla de los Leones de Carentan. Estuvo muy chula. Y a partir de ahí, pues sí, histórico sí que me gusta. De hecho, algo que me molaría retomar con fineses en algún futuro. Estaría Con bastante guay. fineses, sí señor, sí señor. Tenemos aquí en el canal a gente que juega con ellos, que hacen Hmm, locuras, claro, son gente al final muy top, ¿no? Y que se dedican a ello. Pero claro, oye, poder hacer ciertas cositas y más con algunos ejércitos, darle tu toque personal hmm. y demás y tal, pues oye, puede estar muy interesante. Sí, vamos, totalmente. De hecho, yo creo que el estilo que yo manejo y el histórico casan mucho. A fin de cuentas, normalmente los wargames históricos son juegos de guerra, de momentos de la historia muy oscuros, muy crudos, y no vas a encontrarte rara vez, a no ser que estén de descanso después de una batalla, ningún soldado que vaya con el uniforme pulcro, inmaculado, es imposible. Limpito ahí de recién Bueno, sacado de la lavandería. los tanques después de semanas de campaña o de conflicto, a saber cómo quedaban. Tal cual, y además yo creo que efectivamente es un apunte que haces muy bien, que oye, puede casar con aquello que tú buscas. Y fíjate, ahora me parece también estupendo, o sea, vas a meter para ti un estilo que te identificas de algún modo con una manera de entender la pintura, porque al final yo creo que la pintura histórica es como que está aquí, es un camino completamente distinto a la pintura de fantasía. Ahora se está viendo que los dos pueden en un punto converger y me parece estupendo y debe de ser necesario Hmm, para poder desarrollar al final, evolucionar el tema del modelismo y de la pintura. Entonces, si ahora tú lo vas a casar de algún modo directamente, pues dándole tu toque, aplicándole tus cosas, tu rollo, ¿me entiendes? Y dices tú, pues, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Y sobre todo lo más importante, Raúl, que no te dé miedo ni a hmm, lo que tú puedes hacer, ni a lo que la gente pueda decir. ¿Sabes? exactamente. Porque en el histórico es otro rollo, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría pintar un napoleónico rosa. Por No, eso digo, obviamente. no, napoleónico rosa no. Bueno, hemos visto tanques hace un tiempo en, Sí, sí, en el sí, sí, canal, sí. había tanques de unos colores, etcétera, tal. Pero al final es eso, son miniaturas, es plástico, tú lo puedes desarrollar en un mundo donde te apetezca, no solo en el histórico, sino a lo mejor con tus mismas miniaturas de la gama histórica, ¿no? Lo puedes desarrollar en un apocalipsis a lo, como decías tú, a lo Mad Max, ¿no? Ahí tal, Hmm. rollo apocalíptico total, con, ¿cómo eran? Con, como pelis así muy rarunas, como digo yo, que nos gustan a Sí, más de uno, de zombies nazis y cosas así, hombre, historias de esas. derivado del histórico de Ball Action, de hecho, estaba el Conflict 47, me parece, que era Ball Action, Conflict pero con 47, eso es, sí, sí. elementos de ciencia ficción en la Segunda Guerra Mundial, lo que he comentado antes. Ahora, el Trench Crusade, por ejemplo, es eso, es fantasía medieval, demoníaca, cosas, pero de la Primera Guerra Mundial. Y es bastante interesante. Cuando esos dos conceptos se mezclan, yo creo que enriquecen el hobby, a fin de cuentas. Son más cosas que pintar, más cosas que explorar, más juegos que ver. Y pueden Qué salir cosas guay. muy chulas. Claro, es lo que dices, pueden salir cosas tan chulas como que para que más de uno al ver tus trabajos digan, ostras, yo quiero aprender, yo Hmm, quiero entrarme en este mundillo. totalmente. Ahora te voy a preguntar por el tema de los encargos, ¿vale? Porque tú eres un chaval Vale. joven, etcétera. Yo no sé si estás trabajando, estás estudiando. Ahora, si Dios quiere, vuelvo a estudiar, pero si no, ya empiezo a trabajar. Ok, perfecto. Así que bien, así que bien. Entonces yo te preguntaría, claro, todos lo hemos pasado, esas Hmm, etapas ahí de sequía donde llegan los totalmente. cumpleaños.
por favor, papá, o papá, hermano, hermana, regalarme algo que Sí. necesite, porque a mí el bolsillo no me da, al final es lo que es. Y no, hombre, no deja de ser que es un hobby caro, no Mm, es un hobby es caro, barato. sí, sí, sí. No es un hobby muy asequible. Entonces, esto, Raúl, de algún modo a lo mejor decir, bueno, pues yo estoy en mi época que si trabajo bien, pero no voy evidentemente no voy a destinar todas las cosas que yo quiero a lo que a mí me Mm, gustaría. Y de en la época un poco en la que hemos vivido todos, que es estudiante. ¿Vale? Entonces, sí. donde dices tú, "Uf, pues es que yo tengo lo que tengo y el resto no puedo tirar más de sí". Entonces, eh, llega a un punto en que te puedas plantear, o que una persona también, hago esa pregunta también al aire, que se pudiera plantear siendo joven de decir, oye, pues ¿por qué no me meto en los encargos de pintura? Puede ser un añadido, un aliciente, ¿no? A poder a lo mejor Mm, sufragar, ya no te digo que ganes mucho, pero que puedas sufragarte el hobby o puedas pagarte tus caprichos dentro del hobby, pues con tu trabajo, ¿no? O tus horas de mm. pintura, ¿no? Sí, vamos, o sea, por supuesto. Vamos, si te encuentras un lugar en el panorama de los encargos, tienes una base de clientes que recurre a ti, o sea, le mola como pinta, le Nada. mola los precios y demás, pues yo veo, o sea, sí, yo veo factible, sobre todo ahora, como dices, con las edades que tenemos, que si uno estudia, otros trabaja o está en un limbo así, sí que vienen muy bien, sobre todo los encargos para sufragar gastos, como dices, desde luego. Yo, por ejemplo, cosas con respecto al hobby me la he ido comprando a base de encargos que he ido haciendo, o bien, pues eso, sí, pinturas, material, pinceles, incluso miniaturas también a veces, pero pues eso, sí, sí, desde luego. Quien pueda ponerse a pintar por encargo, vamos, que no desprecie la oportunidad. Ya no solo por eso, sino porque planteas otro modo de pintura fuera de tu zona de confort. Tú puedes tener tu estilo y tal, pero cuando tienes un encargo, que tienes un plazo, que tienes unas especificaciones de cliente, ya te tienes que andar buscando las mañas para decir, vale, tengo mi estilo, pero vamos a intentar adecuarlo un poco al que, al que tiene, que me está solicitando la miniatura. Y sí, vamos, o sea, yo lo veo muy bien, tanto para crecer como pintor, como para lo que dice, ganar algo de dinero que no viene mal. Hombre, claro, evidentemente ganar dinero siempre está bien. Mm, Esto es una de las cosas que, bueno, con el tiempo ya lo irás viendo, que se planteará a lo largo de la vida, ¿no? Pues, oye, distintas opciones o distintas etapas donde coger más encargos, coger menos encargos, o mm. ¿por qué no? En un momento determinado dices tú, pues ahora creo que no es el momento y a lo mejor lo retomo en un futuro, ¿no? El tema este. Con los encargos de pintura, te iba a hacer una pregunta. ¿Has hecho encargos de pintura histórico? Sí, sí que tuve unos encargos de pintura histórico. De hecho, lo último que pinté de histórico, ¿qué fueron? Fueron unos mercenarios de, no sé qué juego era, mercenarios del medievo, del año 1500. No me acuerdo exactamente qué eran, pero Sí. sí, sí, fueron curiosos. Eran de estos, lanceros y también caballería, me parece que fue. Y era un poco Luego, el cliente era un poco exigente. O sea, si con hacemos una temas... comparación en plan de decir, oye, uff. Es un poco cansino el cliente de histórico al cliente de fantasía, porque el cliente de fantasía me dice, mira, al final yo lo quiero pintado, hazme tú más o menos esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Son distintos A perfiles? ver, sí, sí, o sea, Sí. son distintos perfiles, pero no malos. Ojo, o sea, ¿es más exigente el histórico? Yo considero que sí, pero porque debe serlo. O sea, en la fantasía, a fin de cuentas, como dices, tienes libertad, yo qué sé. Nadie ha visto, por ejemplo, un goblin. Nadie sabe qué tono de piel tiene un goblin porque no existen, a fin de cuentas. Ah, no existen, Pero, vaya, bueno. uy, 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 es cierto, es Ah. cierto. Quizás sí. No, pero yo que sé, por ejemplo, de si vas a pintar alemanes de la Segunda Guerra Mundial o americanos o rusos, tú tienes una serie de uniformes con unos colores específicos, con unos colores registrados de tintes textiles específicos, tienes pinturas que se asemejan a esos tintes y yo entiendo que el pintor histórico, o el que te encarga un encargo de miniaturas históricas, sea más exigente con respecto a los colores, con respecto a que todo esté en su sitio, o sea, yo lo veo lógico y me parece, vamos, me parece perfecto. O ya cada pintor elige de si le mola ese rollo o si no le mola, pues no pillan cargos de eso. Yo he tenido experiencia también he tenido la época de encargos, he tenido experiencia de que hay gente que cuanto menos fotos le enseñes, mucho mejor.
¿vale? Sí. En los procesos, y hasta ahora llevo casi el 100%, ¿vale? De toda la gente. El 100% es un poco exagerado, ¿vale? Pero Sí. a lo mejor el 80% de la gente, ¿vale? Que dice que efectivamente, que el Mm, pasar fotos constantemente de ese proceso al cliente puede hacer que el cliente en momentos concretos le pongas en un dilema donde a lo mejor si tú has sido rápido y has determinado el hacerlo de un modo o de otro, al pasarle tú una foto, de algún modo como que le haces ver al cliente de la posibilidad de, ah, no, no, Raúl, es que quiero, me has hecho esto tal, no, no, pero ahora quiero que me hagas esto. Y tú digas, madre mía, ahora tengo que volver para atrás o cambiarlo, modificarlo un poco por que hayas ido marcando un poco los puntos. ¿Te ha pasado algo así parecido o alguna cosa? no realmente. ¿Mm? O sea, nunca me ha pasado, nunca me ha llegado a pasar. Sí que es verdad que yo, para enviar fotos de los procesos, tengo que tener mucha confianza con esa persona para hacerlo. Si hago un encargo así tal, hasta que no está acabada la miniatura en Muy fotos bien. con la caja de luz y todo, no le paso fotos. A lo mejor en algún momento específico que diga, oye, yo qué sé, este color así o querías este patrón o algo así, le saco una foto de lo que llevo y me dice, oye, sí, 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 todo perfecto, no sé qué. En esos casos sí, pero no antes soy bastante riguroso con enviar Ah, muy fotos bien. de encargos, cuando ya está acabado. Luego ya para whips mío y demás estoy pasando fotos cada 2 por 3, eso sí, Bien, bien, no, eso sin no, duda. eso no hay problema, eso estamos acostumbrados como pintores. Pero sí, sí, sí es verdad, un poco más por eso, por preguntarte. Y luego, no sé si qué te pasa, si te pasará a ti, yo creo que a muchos nos ha pasado el tema del precio. Cómo fijar los precios, cuando tú entras, nos ha pasado a todos, entramos pintando lo que consideramos para cada uno barato en general, hasta que te das cuenta de que a lo mejor algún cliente, ya no digo que se aproveche, pero como que ve un filón de oro contigo y dice, "Uf, pues sí, si por este precio me pintas este número de miniaturas, toma más y te Sí, van a esperar más y más y al final te pueden saturar un poco, ¿no? yo en cuanto a precios, soy malísimo para ponerle precio a lo que pinto, pero yo creo que Ajá. nos pasa a todos, o sea, porque a Sí. fin de cuentas que somos muy críticos, porque desconocemos realmente. Hay gente que se lo organiza por horas, hay gente que tiene como unas tarifas. Yo sí que tengo una especie de tarifas, más o menos, que varían un poco dependiendo Sí, de la claro, está claro. miniatura, de lo que yo considere. No es lo mismo, por ejemplo, pintarte 20 esqueletos que pintarte, yo que sé, 20 marines del caos que tienen filigranas, que tienen detalles, que si Está claro. brazaletes, que si no sé qué, es otra historia completamente. Pero vamos, yo me la han llegado a decir que cobro barato para lo que pinto, pero no sé. Bien. Yo tengo unas tarifas que son lo que yo considero asequibles, que a lo mejor viene otra persona y me dice, no, no, esto es una salvajada de precio o esto es baratísimo. Pero bueno, yo No, pero considero eso, eso tengo... está muy bien, Raúl, porque si al final, dentro de lo que la gente te pueda preguntar, ¿no? Y alguien, si ya en algún comentario te dice, oye, Mm, pues me parece barato, etcétera, tal, y tú andas, te voy a decir no saturado, ¿vale? Pero que andas diciendo, ostras, pues, uff, que tengo unos encargos, pero es que me están esperando otros, y cuando terminen los otros tengo otros. ¿Te ha pasado alguna vez? En plan de uf, saturarte o algo? ¿Sí? sí, 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 muchísimo. Ha habido veces que se me han encadenado, lo máximo que tuve creo que fueron 5 encargos seguidos, uno detrás de otro. Uh. No muy grandes, sí que es verdad. Uno de ellos sí que era grande, pero sí que es verdad que llega un momento donde ya te sientas en la silla y dices que voy a pintar a ver, gana, es que tiene la leche de miniaturas esperándote y luego ves las tuyas desde la vitrina y dices, joder, a ver si saco tiempo para pintar un poco, aunque sea. Pero bueno, luego también es verdad que tiene una ventaja y es que como yo uso óleos y demás, mientras espero que sequen, le doy un par de pinceladas y luego cuando ya han secado, las Ah, dejo qué otra vez en la bueno, mía qué bueno, y sí, me pongo sí. como... Ah, pero eso Pero está bien. estupendo, ¿eh? Eso está estupendo, porque al final, oye, tú tienes tu manera de trabajar, eso no te Mm, impide a que los tiempos se aceleren de ese modo, te vas a otra cosa, lo vas haciendo, mm, que así es como los pintores de cuadro hacemos dos o tres cuadros imagino. a la vez, o sea, uno, pero tiene que secar pues, mientras te va a otra cosa, o sea que, Sí, sí, sí. qué bueno. Y Raúl, ahora sí te preguntaría, si tuvieses que dar un consejillo, ¿vale? Dentro del mundo de los encargos, Mm, alguien que quisiera empezar, qué le recomendarías? En plan, que ¿tú qué crees que mm, te ha venido bien a ti ese consejo que digas, "Uf, si a mí me lo hubieran dicho de primera, me hubiera ahorrado
tiempo y algún dolor de cabeza. Yo creo que lo principal es saber valorarte a ti primero en cuanto a tema de encargo. Me explico. Puede venirte un tío, decirte X, decirte Y, pero a fin de cuentas tú eres el que está pintando, tú tienes tu estilo, tienes tus tarifas, no tienes que echarte para atrás porque alguien te empieza a chantajear ni movidas de ese estilo. Tú tienes tus cosas, si no le gusta cómo pintas o te va a estar machacando, no, hazlo así de esta manera. Hay mil pintores por ahí que pintan por encargo, vas a perder un cliente, pero te vas a quitar muchos dolores de cabeza y sobre todo luego molestias de cara a un futuro. Pero sí, eso simplemente, valorar tu obra y ya está, y saber defenderte como pintor y no echarte para atrás en situaciones así. Eso me parece muy bien. Me parece un consejo muy bueno porque yo creo que a más de uno vamos un poco asustados. O sea, es como cuando Mm, sales a torear por primera vez, pues un poco exactamente igual. Dices, madre mía, lo que me va a venir ahora que no sé ni por dónde. Y más por lo que dices. Precios, calidades, tú te comparas. Al final, tú a lo mejor sí lo estás viendo de una manera muy natural. Nosotros ahora es verdad que con el tiempo sí, pero toda la información que tenemos por internet es brutal, es grandísima, puedes aprender una serie de cosas que dices, mm, madre mía. Entonces, dar a conocer tus trabajos sabiendo de que hay un montón de pintores con un montón de cosas y un montón de historias, a lo mejor te puede echar un poco para atrás, ¿no? Y más sobre todo si no tienes esa seguridad al principio de decir, oye, este es mi trabajo, como tú has dicho, estas son mis cosas, esto es lo que yo hago y lo que se me da bien. Vamos a partir de esta base. Entonces, yo creo que es un buen consejo el que tú has dado de decir, oye, mira, con lo que estamos, pero sin miedo, despacito y con buena mm, letra. exactamente. Sí, señor. Así que, sí, sí. ¿Te has planteado, Raúl, o en algún momento decir, yo ahora que estoy en ese punto, quiero subir de nivel, quiero aprender más a nivel de pintura, por técnica o por grado, un poco de comprensión, Mm. de color, de lo que sea? Sí que me lo he planteado, o sea, yo creo que a fin de cuentas todo nos lo planteamos de manera implícita, porque yo creo que cuando empiezas en el modelismo y te lo tomas más allá de, pues eso, pinto para jugar cuatro partidas esporádicas y te mola el modelismo y te interesa, yo creo que cada día acabas aprendiendo algo nuevo, cada vez que te pones a pintar. Empiezas a entender cómo funcionan los productos, maneras de, que si, movimientos de pinceles, entendimiento de técnicas, teoría del color incluso, pero yo lo veo de esa manera. Cada día que ves un vídeo, que te pones a pintar algo nuevo, te lanzas a probar una técnica que no has probado antes, estás aprendiendo a fin de cuentas. Yo para mí el modelismo es eso, una carrera de constancia, donde poco a poco, cada día que progresas como pintor, estás mejorando. Ah, y ahora que has dicho constancia, yo te iba a preguntar, ya saliéndonos un poco de los encargos de pintura, te quería preguntar, ¿Raúl tiene muchas miniaturas o tiene pocas? Demasiadas. Yo creo que demasiadas. Vaya, vaya, Encima, qué raro esto del modelismo. demasiadas. Sí. Encima de 2000 tipos de que si fantasy, 40.000 histórico, de juegos de especialistas, que no para de crecer la marea gris. Es imbatible, es algo que yo ya me he rendido y he dicho, bueno, pues van a estar ahí las miniaturas, cuando tenga tiempo las acabaré pintando, pero es que es inviable, es inviable. Pero sí, o sea, no sé, en algún momento sí que me gustaría terminar los proyectos que tengo, pero yo creo que es algo que le pasa a toda la gente que nos mola el modelismo y que lo tenemos como un hobby principal en nuestras vidas, que es que empezamos 3000 proyectos, no acabamos ninguno, lo dejamos ahí, digo, joder, luego te pones a mirar todo lo que tienes atrás y te cago en la leche, ¿qué hago ahora con tantas cosas donde las guardo? Sí, tal cual, tal cual, es verdad. Siempre, no sé qué nos pasa últimamente, que no aprendimos desde la pandemia. Mm, Cuando en la pandemia total, la gente sacaba cajas y cajas y decía, madre mía, ahora puedo pintar. Eh, qué movida. necesitaríamos, y Dios no lo quiera, ¿vale? Pero necesitaríamos otra pandemia por lo menos, o un apocalipsis zombie de esos gordos, para poder tener ahí tiempo para poder pintar. Yo creo que cada uno lo que tiene, ¿no? Porque yo creo que Yo tenemos... en la pandemia acumulé una cantidad, es que en la pandemia encima justo para cuando empezase a salir ya de cuarentena y demás y la gente empezó otra vez a retomar, empezamos a darle mucho a Sigmar en Talavera y me acuerdo que acumulé y me pinté 2000 puntos de Skaven en aquel, 2000 puntos de Skaven. 2000 puntos de Skaven. Bueno, O no, sea, no era puramente horda porque me molan las máquinas
máquinas de los cables, que si los cañones, las ruedas y demás, pero sí que pinté monjes de plaga, sobre todo me pinté 80 más luego un montón de personajes, de máquinas y movidas. Pero vamos, hubo tiempo de sobra. Bien. Raúl, a mí me gustaría preguntarte, en este caso, por marcas de miniaturas. Quitando Game Workshop, ¿vale? Porque evidentemente a todos nos encanta Game Workshop. ¿Qué marca recomendarías? Me da igual, fantasía, histórico, algo que tú digas, mirad, esto sí o sí, alguien, si no lo conoce, que se haga con ello. Vale. Vale marcas 3D, Sí, de sí, sí, diseñadores 3D y demás. vale, Yo, vale. por ejemplo, recomiendo, porque me mola mucho la estética que tiene, Bestiarium. Bestiarium Miniatures. Bestiarios Es miniaturas. Bestiarium, sobre todo en el estilo que manejo, todos los pintores Grimdark lo tienen como, vamos, la panacea en cuanto a miniaturas. Es que son, de verdad, son miniaturas que es que cada colección que tienen van haciendo como colecciones, cada una temática. Tienes, por ejemplo, una de hombres bestia, de fantasy. Tienes otra de bichos así tipo Lovecraftianos, como Ah, ocultos. Y sí, Lovecraft. todas están enfocadas como a hacer una pequeña banda o eso, típico. Tienes monstruos, personajes, infantería, alguna máquina de guerra. Y son miniaturas que son muy barrocas, son miniaturas muy cargadas de detalles, tienen simbología así, no sé, están muy chulas, están muy chulas. Hay una concretamente que no me acuerdo exactamente el nombre, pero está basada como en folclore de los típicos bosques así, bueno, folclore a fin de cuentas. Tienes que si wendigos, una especie de bruja así del bosque, es muy macabro, es muy visceral, pero es que es brutal. Tiene una estética guapísima. Luego Claro, también, ahora, perdona eh, que te interrumpa. Ahora dime, para, dime. ahora para lo que dices tú, encima de ese estilo, a lo Green Dark, ¿no? Te Hmm, viene ni al pelo lo que dices tú, ese pero tipo de totalmente. temática, ¿no? De hecho, luego eso, te compartiré una de las fotos esa de lo último que he estado pintando, que es el hombre bestia este que le he puesto con la cabeza ahí del tío enganchado. Esas de Bestiarium, de la colección de Beastmen, y es que es una locura. O sea, concretamente esa como jefe de los hombres bestias, que es brutal, pero luego los minotauros, la leche. Que viene también para imprimir carruajes como de esclavos, de humanos así atados prisioneros, que es brutal, es brutal. Tiene unas colecciones que son una locura. Luego también, aunque no tenga, desconozco el diseñador exactamente, pero la gama de miniaturas, por ejemplo, del Trench Crusade, son miniaturas muy chulas, muy, muy chulas. Cada banda, un juego de banda, hay unas facciones, cada facción tiene su banda y su miniatura, y están muy chulas, sobre todo a todos los que le molen el rollo poseso, de demonios, de ángeles, de Primera Guerra Mundial así como distópica, está muy chulo. Mezcla así elementos de soldados de Primera Guerra Mundial y de repente tiene, yo qué sé, mm, un bicho así gigante que es como una especie de golem de carne que tiene un martillo a dos manos con una cruz clavada en la cara, una movida así. Son diseños muy, muy guapos para este estilo. A mí personalmente me molan bastante. Qué guay. Pues mira, eso es importante que lo sepamos más que nada porque el 3D ha venido ya a estar con nosotros y yo te pregunto también, Raúl, si te entran encargos en 3D. ¿Tema 3D te ha Mm, entrado algo de encargos o es sí, raro? de hecho sí, no, no, no. Sí que me han entrado algunos ¿Sí? encargos en 3D y yo personalmente lo trabajo igual que el plástico. Tienes que tener más cuidado, partes finas de resina que no se partan, pero el 3D, a la hora ya de cuando tienes con la imprimación puesta la miniatura, es que no lo notas, no lo notas. Y eso. Entiendo que por el detalle igual, ¿no? Me refiero para miniaturas de juego, Mm, está bien. O sea, si lo, sí, 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 si sí, lo sí, sí, comparamos. sí. Sobre todo cuando tienes una impresora buena y sacan miniaturas en calidad buena, a mí me pones una miniatura 3D, de a lo mejor un escaneo de una miniatura 3D y pones la original. Y es que una vez imprimada es que no eres capaz de distinguirla. Yo he visto impresiones que es que no eres capaz de distinguirla. De hecho, no sé hasta dónde sé. O sea, me suena que Warsaw, en algunas miniaturas que ponen como promocionales, de hecho, hicieron así como zoom en alguna foto y se veían como líneas de impresión. Así. Ostras, ahí como Sí, que... sí, sí, sí. Me suena que ruló una foto que hacían zoom y se veían como las líneas de impresora de resina típica. Esa. Como Ahí, quiere que era la ahí. cosa ahí. Sí, 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 sí. Quizá, bueno. Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien, ahí saberlo, datos ocultos. Y una de las cosas que te preguntaría, ¿se te ha pasado por la cabeza en algún momento decir, pues, ¿por qué no? Me presento a un concurso de pintura.
No me he presentado, bueno, sí que me presenté a uno, pero fue allá cuando Cristo perdió la chancla, fue hace un montón de años, era muy, 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 muy pequeño. Me presenté creo que con una miniatura, con un caudillo de los orcos, me parece, que fue un torneo de pintura extraoficial de un torneo de Warhammer, Ah, muy básicamente, que bien. no fue una competición grande. Pero fíjate que el ambiente de torneo no es que no me guste, pero tampoco me atrae mucho. O sea, no sé, o sea, en algún momento quizás sí que pueda alguna obra tipo gusto o algo así que me aventura a probar, pero de momento yo con las miniaturas para jugar y para redes y tal, estoy tranquilito. A gusto. Ahora sí te preguntaría, como tú el tema de redes sí lo manejas y eres consciente de ello, eh, ¿crees que un pintor debería de publicitarse mucho en las redes? Dependiendo del tipo de pintor que te consideres. Si te gusta dar a conocer tus obras y pues a base de redes sociales quieres tener gente, por ejemplo, que te pidan cargos o simplemente quieres compartir tu arte y hacer tutoriales y tal, yo la veo una herramienta imprescindible, pero sin duda. De hecho, según están planteadas las redes, de que cuanto más tiempo le dediques a la red social, más beneficio vas a obtener de ellas, como que el algoritmo te publicite más, que no te deje, te haga un shadow ban y te dejen así en el olvido. Ah, bueno, mira, eso es bueno saberlo. Pero pero yo creo que sí, vamos. O sea, un pintor que quiera darse a conocer, que pues yo que sé, que la gente reconozca su obra y tal, vamos. O sea, pero como para pintura, como para cualquier cosa a día de hoy. El mundo lo maneja las redes sociales y nos guste o no, es como funciona. Tenemos que pasar. Tú imagínate, Raúl, en la época de tu padre, que te podría seguramente contar algunas historias de abuelo cebolleta, como se suele decir, de esos de, pues yo en mi tiempo pues me compraba la White Dwarf y con eso pintaba. Sí. Que es que algunos pintábamos con la White Dwarf, que es que suena Yo, muy, muy yo he viejuno eso. llegado, yo he llegado a pintar con la White Dwarf y, ojo, con los reglamentos de Warhammer 40.000 que te venía una sección que ponía los esquemas de color y creo que me suena incluso que algunos, o los códex, creo que eran los códex, que te enseñaban tutoriales de pintura, de cómo pintar en miniaturas y demás. Y sí, 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 yo con revistas a base de inspiración y demás, o la típica White Dwarf que tenías por casa que te la veías 700 veces, que ya te la habías releído y leído 1000 veces ya. Pero sí, sí. No, pero Anda- imagino que, vamos, una herramienta como las redes sociales en aquella época tendría que haber sido, vamos, la panacea, yo. claro, es que tú ten en cuenta que el único momento que tú podías sacar o compartir conocimientos era o bien en una tienda. Entonces eran Mm, las típicas tiendas de Game Workshop a los que podíamos ir, salvo gente que conociese, por ejemplo, tiendas muy antiguas, ¿no? Como la Flecha Negra o mm, Atlántica, ¿no? Que son tiendas que a lo mejor cubrían ese panorama histórico, no tanto de fantasía, pero bueno, que bueno, tenían ahí como su espacio para poder hablar, preguntar. Y yo te hablo y no hace mucho, ¿eh? Aunque parezca suena ya mucho porque ya estamos en el 2025. Pero yo me acuerdo, no se me olvidará, en el 2009, 2009, madre mía, que hace poco, y yo digo, hace poco, sí, sí, hace poco. En el tenía 6 2009, años yo ahí. madre mía, por favor. En el 2009, yo fui a una tienda de Game Workshop y a otra de Atlántica en ese momento, que había novedades, me daban sus puntos de vista, pero me abrieron un mundo y simplemente eran dos consejos. Plantéate comprarte esto y lo transformas en esto. O plantéate hacer esto y lo otro. Y dices tú, madre mía, y llegabas a casa corriendo. Eh, Hoy no tenemos, vamos a decirlo, en ese sentido de tener que estar constantemente o viendo a gente para poder preguntar, sino que, como muy bien dices, en las redes lo tenemos todo. Entonces, Mm, mi pregunta sería, ¿consideras oportuno o necesario el tener que comprar algún material que haya que leer? En plan, no sé, libros específicos, por ejemplo, tenemos libros de acá, ¿no? Que te especifican, pues, mm. yo qué sé, especial pintura de fantasía o dioramas, o ¿tú lo ves Mm. necesario eso? ¿O crees que con todo lo que hay, en general, no es imprescindible o no es necesario? Yo con mi filosofía de ver el hobby, considero que nunca hay suficiente. Nunca hay Nunca se- suficiente material, nunca hay suficiente material que pueda servirte para eso, para incrementar tu arsenal, a fin de cuentas, como pintor. O sea, tú tienes miles de vídeos, como dices, en Instagram, en TikTok, en YouTube, lo que te dé la gana. Tienes chorrocientos tutoriales para chorrocientas cosas y tienes incluso tutoriales hiper específicos para algo concreto que tú estés buscando, sea más raro que un perro verde. Pero
¿Por qué no? Yo, por ejemplo, tengo un manual de ACA de cómo pintar maquetas de escala 1,72 de tanques. Pero a partir de ahí, por ejemplo, he visto técnicas de desgaste que luego he aplicado a miniaturas de Warhammer, por ejemplo. O sea, todo conocimiento es bienvenido. O sea, el saber no ocupa lugar, como dicen, y vamos, o sea, 100%. Qué guay, pues eso me interesa porque dentro de lo que consideramos como, pues eso, como la panacea a día de hoy de tener toda la información en las redes, pues claro, yo entiendo que haya gente que luego diga, "Ah, pero ¿para qué me voy a comprar un libro, una revista o algo porque me tengo, punto uno, que sentar y leer, punto dos, que Sí. mirar, porque parece una tontería, pero es que tengo que mirar, tengo que observar, ¿no? Y eso Mm, que en las White Art estábamos acostumbrados, o en esas revistas antiguas también de modelismo, euromodelismo, alguna de esas y tal, que la gente sí, la gente se veía las cuatro fotos de paso A, paso B, paso C, y decías tú, pues voy a intentar a ver, aunque nos perdíamos algún paso, pero algo mm, parecido quedaba, ¿no? O algo intentabas hacer, ¿no? Desecharlo eso, yo creo que sería como bien dices, ¿no? Al final, quitar otra vía, ¿no? exactamente. Exactamente, o sea, es lo que dices. Todo conocimiento, hay vídeos a lo mejor que no te terminan de completar una técnica, pero que, por ejemplo, ves un libro explicándote esa técnica de otra manera o de en manos de otro pintor y te cuadra más con lo que quieres. Sí que es verdad que entiendo que la gente derive más a día de hoy a contenido visual porque estás viendo el proceso y te es más fácil entenderlo, pero los contenidos escritos es como si alguien de repente quiere hacer un megaproyecto de modelismo de un busto hiper complejo, no sé qué, y dice, pues me voy a ir al Prado a ver cuadros, voy a hacer zoom bien en los cuadros y voy a fijarme por los tonos que llevan para representar este color. Si alguien quiere hacer un metal no metal, pues se va al Prado o a cualquier museo de arte a mirar cómo lo hacían los antiguos maestros pues, de esa manera, ¿no? Incluso poder aplicarlo. O hacer algún, yo qué sé, por ejemplo, tú tenías a Van Gogh, me parece que hiciste en estilo era impresionista, me parece. Ah, Lo sí, sí. hiciste en el estilo propio de Sí, Van Gogh y imagino que te fijarías, obviamente, en los cuadros de Van Gogh para intentar plasmarlo en el busto. Pues es un ejemplo perfecto. Puedes encontrar conocimiento donde sea muchísimo más allá de vídeos y redes sociales. Pero vamos, por supuestísimo. es muy divertido al final Mm, la pintura y, como dices tú, el trastear. Una de las cosas que sí me llama la atención, Raúl, es que tú el tiempo que llevas pintando, me da igual, los 4, 5 o 6 años que lleves y tal, una de las cosas muy buenas que yo veo es que no tienes miedo. A la contra, que algunos sí lo hemos tenido, porque cuando tú ya empiezas a adquirir conocimientos, sueles tener pintores de referencia o sueles tener técnicas de referencia y entonces llega un punto en que te empiezas a obsesionar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el no metálico, madre mía, el no mm, metálico que se me atraganta, o por ejemplo las veladuras, o por ejemplo, yo qué sé, no sé, el dipping, técnicas que al final dices tú, es que ahora me da por esto y entonces como que un poco nos obsesiona el hacer ese tipo de cosas. En cambio, una persona como tú, que con aire ese fresco, que digas, "Ps, vamos a probar aquí un poco a ver qué sale", eso yo lo veo un aliciente muy bueno, muy sano y además sobre todo que te va a abrir mucho camino hacia adelante a nivel artístico. Yo creo mm. que va a ser un punto de referencia. Además, yo con lo que comentas, o sea, siempre he estado probando técnicas. Yo antes de dedicarme a pintar grindar de manera como mi Sí. estilo personal, yo hacía un estilo de pintura que no tenía nada que ver, todo lo contrario. Bebiendo mucho de mi padre, por ejemplo, que él pinta más luminoso, tal, era lo que me enseñaba. Entonces, no tenía otro referente más cercano que eso, intentaba pues imitarlo un poco. Pero yo he intentado que si veladura, metal, no metal, tal. Yo creo que al final está bien probar todo, pero también encasillarte en un estilo en el que tú te sientas cómodo es muy importante. O sea, a fin de cuentas, gran parte de pintar, por qué pintamos es pues, de ver tu obra y decir, joder, qué guay, qué bien me ha quedado, me gusta mucho cómo me ha quedado mi obra. Y yo creo que tener un estilo donde tú digas, pues mira, dentro de lo que yo he hecho, habrá peores y mejores, pero lo que yo he hecho está muy bien y yo considero que está muy bien para mí. Y con eso para adelante. Pero obviamente sin dejar la posibilidad de explorar otros estilos o explorar otras técnicas y probar más cosas. Y ya cuando hayas probado lo que consideres que tú ya creas que sea suficiente, te encasillas en el estilo que quieras porque sabes que tienes un buen abanico de todo y que te puedes defender. Qué guay. Pues ahora sí, Raúl, si quieres, vamos a hacer una ronda
de preguntas relámpago. Venga, Vale, pues vale. Raúl, vamos a hacerte una rondita. En este caso de preguntas muy rápidas, ¿vale? Dime dos pintores que tengas de referencia. Aquí a Panorama Español, a Carlos Vilis, que a día de hoy es pintor dentro del Grindr Compendium, pero tiene un montón de tutoriales y demás. Y es un tío que a nivel de cómo expresa el Grindr, que es una maravilla, no tiene ni medio sentido el tío como pinta. Y le mando un abrazo, que está en el grupo de Grindr España con nosotros y es un tío, vamos, está siempre animando a la gente que pinte, que, vamos, un tío de 10. Y luego otro pintor, podría irme a, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Feral Painter, vale, Feral Painter, sí. Feral Painter, que es un pintor de habla inglesa. No sé si es inglés, pero contenido en inglés. Y tiene un estilo Grindark que a la gente le sorprende cuando lo ve, porque es un estilo Grindark semilimpio. Es decir, no consigue. Es como una especie de antítesis a Carlos Billis. Porque no consigue el Grindark a base de hacer materiales realistas. Consigue el Grindark a base de hacer una atmósfera realista. Que Carlos Billis lo hace también, obviamente. Pero es un estilo muy distinto. Tú lo ves y es como, vale. Es un Grindark que yo diría para la gente que no se atreve a lanzarse tanto al barro y Vale, no vale, se vale. atreve a ver sus obras de decir, "Uy, quizá me pasa ensuciando, o quizá me he pasado dándole textura, o quizá tal. Pero Feral Painter, vamos, tutoriales encima los hace súper didácticos, el tío te explica todos los materiales, los procesos, todo perfecto, y yo lo recomiendo muchísimo también. Son dos grandes pintores que, vamos, los tengo en una cima, entre otros muchos, vamos, todo el elenco de Grindar Compendium, tienen tutoriales y un montón de pintores en sus filas, que todos son dignos de ver y, vamos, incluso fuera de eso también tienes a Marco Frisoni, que el tío aborda el Grindar también muy guay, pero de otro Es muy punto de bueno, vista. muy bueno. Ujú. Y es que, vamos, tienes decenas de pintores que podría mencionar, pero si tengo que señalar a esos dos, me quedo esos dos. Si tuviésemos que elegir, en este caso, tres marcas de pintura, ¿vale? Vamos a poner, en este caso, acrílico, lo vamos a suponer, ¿vale? Vale, Eh, Márcame tú el rango. En plan, de 3, 2, 1, ¿a quién colocarías en vale. ese rango? A ver si eres capaz. En en el top, uy, en el top 3 pondría a Scale. Top 3 pondría a Scale Color, sin duda. Scale, ¿te Luego gusta en el top Scale? 2 Scale está muy bien. Las pinturas metalizadas me parecen brutales, yo creo que son las mejores que he probado, sin duda. Y luego las pinturas acrílicas fuera de las metalizadas son pinturas hipersaturadas, que es que dan una capa y cubren, es que es magia. Luego pondría a AK Interactive, vamos, o sea, imprescindible para efectos, para terrenos, para dioramas, todo lo que quieras. Todo lo que quieras de efecto lo van a tener acá, es maravilloso. Y luego pondría en top 1 a Vallejo, porque yo creo que es el caballo de batalla de cualquier pintor. O sea, es que Vallejo, da igual lo que haga, da igual cuál sea luego tu marca fetiche, siempre vas a tener Vallejo. Por H o por B siempre tienes Vallejo. Comodín público ahí, Vallejo, vámonos, sí. Exactamente. Y además, bueno, marca de la casa, es que fíjate, de las Sí, tres sí, sí. marcas son marcas al final de aquí. Sí. Muy bien, y ahora vamos a hacerlo a la contra. Ya tenemos ahí la pintura. Vámonos con los pinceles. Top 3. ¿Sabrías Hmm. decirme marcas de pinceles? Tres. Sí, de hecho, hay una marca que no es marca. Venga, Yo, yo recomiendo pinceles barateros de estos guarreros, pinceles de batalla que ya bueno, murió, pinceles de marca blanca. Esos escucha, son imprescindibles, imprescindibles. hay una que, bueno, no podemos decir, creo recordar que se llama, te lo voy a decir porque la tengo aquí ahora mismo, Artix, ¿vale? Sí, Artix es valenciana y es una marca en todos los bazares está, ¿vale? Y los pinceles son muy baratejos, muy baratejos. pero cumplen. Es que es lo chulo. Es que son pinceles, sobre todo yo que uso técnicas muy abrasivas y muy destructivas para los pinceles. Cuando te lías a hacer que si pincel seco, que si hacer punteos, stippling, cuando quieres dar textura, te revientas el pincel. Y viene muy bien tener un arsenal de pinceles infinito que diga, "Bueno, me da igual tirar uno, se cae otro". Perfecto, entonces en el top 3 ponemos aquí a los pinceles de batalla de los bazares. Muy Exactamente. bien, Luego, perfecto. en nivel 2 como pincel que yo considero para tener ya un pincel que cuides, pero que no te va a decepcionar y es duro, los de AK. Acá. Los de AK, y de hecho compartiría top.
los de AK y Green Stuff, los dos, los pondría al mismo nivel, porque ese son nivel. pinceles que aguantan mucho trote, pero mucho, mucho, mucho trote, son muy duros. Y vamos, yo estoy encantado. Me pillé creo que el uno de AK, no me acuerdo cómo se llamaba, y también tuve el uno de la serie Silver de Green Stuff, que son buenísimos pinceles, yo los Funciona muy bien. recomiendo. De Marta Kolinsky, los dos, y es que son bestiales. O sea, calidad muy buena. Para el precio que cuestan, que no son muy caros tampoco, y están muy, muy bien. Y luego top uno Rublov, sin duda, vamos. Rublov vamos, yo me acuerdo que tuve uno y de hecho lo sigo teniendo, es que eso es indestructible. Si los anteriores eran duros, es que esto El Terminator de los pinceles. está hecho de adamantio los Rublov. Sí, señor. Sí, además es muy bueno eso porque yo creo que hay gente que no es una marca bueno, pues cuando vamos a eventos sí lo vemos, pero que si no eres muy dado a indagar o bichear, o como en este caso que nos lo digan, pasa completamente desapercibido, ¿no? Son de esas Mm, marcas que de repente te encuentras y te quieres pedir y cuando pides uno dice, por favor, no dame uno, dame 10, ¿sabes? exactamente, sí, Es sí. algo así, tal cual. Te quería preguntar, color favorito. Uf, color favorito, el negro, Sí, sin duda. el negro. El negro, sin duda. Bien. Pero Y ya ahora, no. a ese negro, ¿le pondrías una marca de pintura? En plan de, me encantan los negros de la marca X. eh, el que mejor he probado, sobre todo para imprimaciones, o incluso ya que fuera de imprimaciones lo he usado para muchas cosas, probé el negro ultramate de Green Stuff. Y es que es loquísimo, está muy bien. Pero luego, en cuanto a negros satinados, realmente Vallejo los tiene bien. El que he probado también, que es el clásico que tenemos a patas, es el Abaddon Black de Citadel. Ese negro está muy bien, porque es un color negro que queda satín, queda bien para hacer efectos que no quieras que sea súper mate y queda perfecto. Si tenemos que poner, en este caso, a Raúl como algún pintor que le guste en el mundo del arte, ¿qué pintor te gusta? Es muy típico, muy clásico, pero Goya. Me Goya. quedo con Goya. Me quedo con Buah, Goya. Goya, además es que te diría, te pega, te pega. Goya. Yo, durante la época, es que Goya, la etapa de las pinturas negras, Eso te iba a decir, es muy oscuro es en que algunos momentos. ya no por la oscuridad, es que es espectacular. O sea, cómo trata los materiales, de que a fin de cuentas estaban pintadas sobre las paredes de su casa, las obras. Es que era todo. Era una especie de preimpresionismo súper antiguo que luego inspiró a muchos pintores. O sea, es que es brutal. O sea, las temáticas que tenía en la época en la que estaba viviendo, que yo qué sé, algunos oficios de aquella época viesen eso y automáticamente Sí, le diesen sí, una buena. Sí, sí. si le tuviésemos aquí, yo creo que te pediría el consejo. Te diría, No, Raúl, no, hombre, no, no, no. el No, hombre, no. grindar, enséñame el grindar que yo quiero aquí meterme en camisa de once varas, que conociéndole seguro, seguro. Sería Sí, gracioso echarse un café con Goya, sí. estaría guay, estaría guay. Si en este caso tuviésemos que poner una época histórica favorita para Raúl, ¿cuál pondríamos? La Segunda Guerra Mundial, sin duda, a mediados del siglo XX. Es que, no sé, o sea, hubo un tiempo en mi vida que me empezó a interesar muchísimo toda la época de la Segunda Guerra Mundial y le tengo, aunque suene crudo, o sea, cariño, entre comillas, ¿no? O Sí, sea, sí. me Sí. mola mucho ese periodo histórico por todo lo que supuso para el mundo. Fue el antes y el después de nuestra vida a día de hoy. Muchas vertientes, tanto ideológicas, sociales, costumbres, todo nace a raíz de ese conflicto. Es sorprendente ver, Raúl, porque cuando esto fue en 1940, 40 y pico, empieza todo el conflicto y de repente 40 años después nace un tío como yo. Ahora cuando yo ya tengo 40, digo, ostras, madre mía, madre mía, madre mía, que no hacen nada, que estuvo la guerra mundial aquí. Es Porque que los que tenemos un poco el concepto ya de espacio-tiempo, o sea, el tiempo sobre todo, ostras, es que no hace tanto, Raúl, no hace tanto. no, no, para nada. Así es que fue hace nada, fue hace 80 y pico años. Es que la tenemos a la vuelta a la esquina. Y luego pensar también los avances que hubo, ya no solo de la Segunda Guerra Mundial, si es que empezaron la Segunda Guerra Mundial con biplanos y acabaron con aviones a reacción. Por ejemplo, es una locura lo que se ha avanzado en este último siglo, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Tal cual. Si estábamos hablando precisamente de épocas en el periodo, como puede ser de la Segunda Guerra Mundial,
¿Te gusta algún tanque concreto? ¿Tengas un tanque fetiche de la Sí, Guerra por Mundial? supuesto. ¿Sí? El Panther alemán. El El Panther Panther. alemán. El Oh, Panther. no, El Panzer 5, el Panther. no Es sé por que qué iba a apostar, digo, me va a decir el Tiger. el Así que... Tiger. Me gustaba mucho el Sí. Tiger, pero con el tiempo entendí que el Panther era bastante más útil. Que el Tiger se quedó un Pero, poco ahí. a ver, es lo que tenía el Tiger. Muy pesado, muy tragón. Las transmisiones en cuanto se reventaban no podías repararlas bien. Todo mal. Pero el Panther, en cambio, era rápido, creo que tenía más capacidad de perforación que el Tiger, con menos calibre. O sea, a mí me mola más estéticamente el Panther y encima estaba más preparado para la guerra moderna. El Tiger no deja de ser un ladrillo con blindaje plano que era un imán de balas. O sea que con lo cual ahí en este caso dejamos el Panther, en este caso. El Panther se queda. Perfecto. Si tuviésemos que poner una época concreta de fantasía, ¿qué época nos Mm, diríamos? ¿Qué época como te época mola? de Sí, fantasía, dentro de lo que son los periodos de fantasía, o sea, para distinguir un poco como los estilos o el rollo que hay, ¿te mola en plan un rollo fantasía medieval, ¿vale? Lo que Ah, estamos acostumbrados, vale. o fantasía un poco más futurista, o No, no. cyberpunk, o rollo Fantasía, yo me encasillaría más en la fantasía, sí, fantasía medieval, sin duda. Pero fantasía medieval? concretamente, fantasía medieval, lo que llaman el Dark Fantasy, toda esta movida, que es, por ejemplo, Dark Souls. Sí, Dark Souls, El estilo de el Dark videojuego, Souls, y- ¿no? El videojuego. exactamente. O sea, ese estilo de fantasía me gusta mucho. Es fantasía, pero no tan de elfos del bosque, Happy Flower ahí. Es más Ostras, fantasía. escucha, eso no es apto para todos, ¿eh? No, 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 desde luego, desde luego. Pero estéticamente me mola bastante. Qué guay. Sí, eso me parece muy... me llama mucho la atención eso. Si en este caso tuviésemos que elegir un top 3 precisamente de juegos de fantasía, ¿qué pondríamos? Vale. Mm, de fantasía en general, tanto Sí, ciencia ficción y demás. eso es, Uf, correcto. ¿Cuál? A ver, yo que ahora tú mismo, digas, o sea, el primero lo tengo, pero... el primero le tengo, ahora mismo, según estoy, pondría Warhammer Fantasy barra Old World barra tal. Porque me ha pegado muy fuerte ahora con las formaciones de ¿Sí? peanas cuadradas y todo eso. ¿En serio? Estoy Sí, aquí estás ahí a tope. En Talavera le estamos dando muy duro ahora a Old World. Ostras, me Así acercaré a veros, me que acercaré a veros. sí, sí. De hecho, bueno, para cuando sea este jueves hay partida y el viernes también. Así Ostras. que bien. Luego, en top 2 pondría Trench Crusade. Me mola muchísimo. Por toda la ambientación, Muy bien. También me mola mucho que no tengas que llevar 60 miniaturas y con una banda de 10 tíos vas que chutas, está bastante bien. Guay. Y luego en top 3 pondría Warhammer 40.000. No, no lo tiene que estar en la lista, sí o sí. Oh, o sea que ahí a tope. Bueno, pero escucha, no ha sido un 100% de Game Workshop, ¿eh? O sea No, no, no. que, bueno, bien, bien. Ahí en este caso. Vale, y ahora te voy a preguntar, ¿te gusta el competitivo? Es decir, el ir a saco a competir, ¿sí o no? Mm, no es mi estilo de juego. Sí que he intentado alguna vez ir a afilado y demás, En pero plan es que de llevar tu lista, afilar la lista, ¿sabes? Una... llega un punto en el que digo, estoy disfrutando un hobby y me lo estoy planteando como si tuviese que estudiarme algo o ir a rajatabla. Digo, pero es que para hacer eso no, ¿para qué? En plan, no. En otras cosas sí que intento ser más competitivo, videojuegos y tal, pero es que en hobby de pinturas, como yo he pintado esto para exhibirlo, voy a jugar con la lista que me apetezca y voy a llevar lo que más me mole, independientemente que pegue más, que pegue menos, que vete tú a saber qué. Pero vamos, incluso yendo a GTs, yo estuve en el GT de Talavera 2018, jugué con orcos, que en aquel entonces no tenían ni códex, estaban en Index, estaban en unas reglas provisionales por ahí perdidas. Y jugué con un pisoteador, que es el bicharraco este gigante, que era lo menos óptimo, me ocupaba media lista solo ese bicho. Y el resto ya está. Yo voy a jugar, aunque sea un GT importante, yo voy a jugar para pasármelo bien y apañado. Que es el Llévalo. punto, a fin de cuentas. Claro, eso te iba a decir. Llevas al final, por decir así, de algún modo, lo que a ti te gusta. Exactamente. A ver, es que eso es una de las cosas que yo creo que algunos, ¿eh? No te creas, a Mm. algunos les gusta mucho el competitivo, que es súper respetable, Sí, sí, pero, obviamente. pero claro, los que cuando tú ya vas a los torneos, vas a los eventos y te das cuenta de que
vas a jugarte 2 días seguidos de partida, o 2 días a lo mejor es mucho, pero bueno, el típico torneo de Hmm. tienda, un día entero de partida, por lo menos que mínimo es no salir con un dolor de cabeza. ¿Sabes? Entonces, Sí, si te lo puedes obviamente, ahorrar, obviamente. si te Ahora, lo por puedes ahorrar ejemplo, mejor. en relación a lo de Old World, nosotros ahora en la comunidad de Old World estamos teniendo la filosofía de vamos a ir todo fluffy, no queremos ir hiperafilados, vamos a jugar lo que vayamos teniendo y lo que nos vaya gustando y ya si en algún momento hay que afilar, pues bueno, pues mira, alguna afilará. Pero de momento vamos a jugar a lo que tengamos y a lo que nos parezca bien, sin necesidad de preocuparnos de que si esto está más roto, esta fuck, esta no sé qué, eso, mucha pereza. Vale, ¿actualmente tienes algún juego que hayas desempolvado en plan de que digas, madre mía, yo hace años que tenía esto y ahora he Mm, empezado a jugar a alguna cosa concreta? hace poco las Magic, no es ¿Las de miniatura, Magic? no es de ¡Oh, Dios! miniatura, Sí, sí, sí. pero las ¡Ostras! tenía por ahí tiradas una vez, las vi y dije, joder, ¿qué habrá sido de Magic? Empecé a ver otra vez vídeos y demás y dije, venga, voy a darle un intento. Empecé a aprender más del nuevo Magic, que yo me acuerdo que lo que me regalaron fue una colección de 2010 que traía un mazo de cada color, que era como un mazo introductorio de cada color. Y luego ya vi que había Commander, todas estas cosas, y digo, Ah, sí. voy a probar. Me pillé unos mazos de Commander y ahí con unos colegas del pueblo que también le mola, estamos dando la Magic de vez en cuando. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, Raúl. Pues ahora ya si tuviésemos que dar un último consejo a alguien que creas que entra en el mundo de la miniatura y tú digas, el consejo de oro, se lo vamos a dar a este muchacho o a alguien que lleve poquito, no necesariamente que sea novato novato, pero que Hmm. alguien lleva poco y que digas, mira, te va a venir muy bien que tengas en cuenta esto. ¿Qué le dirías? La paciencia, que tenga paciencia, sobre todo. O sea, a fin de cuentas, esto, como he dicho antes, al principio, esto es una carrera de fondo, no tienes, pero ¿por qué? A no ser que tengas algún tipo de don ultra raro, no vas a poder llegar a lo que hacen grandes maestros del pincel en 2 semanas, es que es imposible. Es un proceso que necesita aprender de cómo funciona esto, de lo que he dicho, saber técnicas, materiales, pintar mucho, 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 mucho y sobre todo ir poco a poco, no abrumarse, porque ahora mismo entiendo, como hemos estado hablando también, de que con la cantidad de contenido que hay, con la cantidad de ejemplos, la cantidad de comparaciones que puedes tener y demás, es fácil abrumarse, pero que disfruten poco a poco, que se tomen esto como un hobby de, venga, pues voy a mejorar cada día o cada mes un poco, un poco más y que poco a poco vayan pillándole ganas al pincel, porque es un hobby que una vez ves todo tu ejército pintado y dices, joder, dices, qué guay. Es una sensación muy, muy bonita. Qué grande. Bueno, pues Raúl, me ha gustado tenerte. De verdad que con este consejo vamos a cerrar y yo creo que más de uno lo va a coger. Con 22 años, estar ahí al filo ahí de entre las miniaturas y el mundo de los mortales. Eh, Me gustaría invitarte para una futura charla que vamos a hacer con varios pintores, ¿vale? Donde abordaremos distintos puntos, distintos temas. Y a mí me gustaría tenerte, más que nada porque tener una vista o una visión joven de lo que para ti supone el mundo de la miniatura, creo que para más de uno se puede sentir identificado contigo y yo creo que sería guay. Yo, vamos, yo encantadísimo. Ya lo que te dije, lo que pueda ayudar y echar una mano, vamos, encantado. Además Genial. que lo que se habla de pintura, vamos, yo me lanzo. Estupendo, estupendo, Raúl. Pues muchísimas gracias por todo, Raúl. Muchas gracias a ti también. De verdad que ha sido un placer. Esperamos tenerte aquí más veces. Tú vente siempre que quieras. Esto es tu casa aquí. Y de verdad que ha sido un verdadero placer. Igualmente, Johnny. Pues nada, chicos, ahora sí, vamos a poner en la caja de comentarios todo lo que es la información de Raúl, ¿vale? Entonces, ahí le vais a tener como el pincel barra baja oscuro, ¿vale? Y nunca mejor dicho, además le viene ni que lado. Y lo más interesante y lo más importante, que es un chaval joven, dispuesto encima a experimentar, que eso yo creo que es lo que a muchos nos llama la atención y nos da un poquito de repelús ahí el poder meternos ahí si, pues eso, quitarnos los miedos en definitiva. Y vamos a dejar ahí esos en la caja de comentarios cualquier cosita se lo ponéis ahí a Raúl. Raúl, yo estoy convencido de que seguramente os pueda contestar. Y nada más, Raúl, muchísimas gracias por todo. Nada,
Ya ves, a ti, sobre todo, vamos, yo encantado. Y ahora eso sí o sí, de verdad, esta charla que no caiga en saco roto. Se lo pasáis a alguno que despierte con esta entrevista, que yo creo que ha sido sumamente de buen gusto y a más de uno le va a gustar. Por favor, suscribiros, darle a like y por supuestísimo, compartid a vuestros colegas y a vuestros amigos, que va a venir muy bien. Nos vemos hasta la próxima, Raúl. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente.